No es de los fuertes la guerra, ni de ligero el correr, mas a quien Dios muestra gracia, victoria prometerá. No es de los fuertes la guerra, ni de ligero el correr, mas a quien Dios muestra gracia, victoria prometerá. No es de los fuertes la guerra, ni de ligero el correr, mas a quien Dios
exaltado en los cielos, en la tierra le glorifican, y lo profundo de la tierra también da honra al que vive por siempre. Alégrese la tierra porque Jehová reina, y alégrense las muchas costas. Y en valles de muerte, tú estás con nosotros. Tu vara y tu callado siempre nos infunden aliento. Y aderezas mesas y pones banquete enfrente de nosotros. Y unges nuestra cabeza con aceite. Y por esa unción podemos decir que nuestra copa está rebosando y que ciertamente el bien y la misericordia de nuestro Rey nos seguirán eternamente. Que el rocío de los cielos caiga en mi sequedad. Que el rocío de los cielos caiga en mí. Bendito Espíritu Santo, ven y toma control y deja que tu rocío caiga en mí. Que el rocío de los cielos caiga en mi sequedad. Que el rocío de los cielos caiga en mí. Bendito Espíritu Santo, ven y toma control y deja que tu rocío caiga en mí. Hermanos, quiero invitarlos a algo. Si usted no está hoy en un sequedal, una de dos: o es un milagro, o usted ni se da cuenta que vive en un sequedal. Cantemos esto con el anhelo. Es mi sequedal. Mi tierra está rajada de seca. ¿De qué me sirve aparentar que estoy bien cuando realmente no lo estoy? El aparentar que usted está bien no lo lleva a ningún lugar, solo un peldaño más abajo hacia el infierno. Yo lo invito esta mañana a cantar esto y haga lo suyo. Tome posesión de él, que su clamor sea: Señor, es verdad, mi tierra está hasta rajada de seca. Solo vivo de apariencias, pero honestamente está seca. Pero si tu rocío viene, si tu rocío viene, aún la tierra árida y seca va a dar a luz, va a florecer, va a haber vida. Cantemos esto como un anhelo, amén, como un deseo. Señor, que tu rocío caiga en mi sequedad, amén.
Que el rocío de los cielos caiga en mi sequedad. Que el rocío de los cielos caiga en mí. Bendito Espíritu Santo, bendito
que tú los libertaste. Mi Dios, los moviste a una tierra de abundancia y se acostumbraron, Señor, y te olvidaron, mi Rey. Mi Dios, yo te ruego, danos el Espíritu como tus apóstoles, que ellos se acostumbraron a estar orando y gimiendo delante de ti, buscándote, hasta que el Espíritu llegó y los envolvió, y nunca fueron iguales, Señor. Rompe la costumbre en nosotros. Empodera cada corazón, Señor. Rompe estas cadenas, Señor. Danos de esa vida en abundancia que viene de ti. Por favor, Padre, un ruego de nuestros corazones. Mi Señor, danos de ti. Llénanos para romper esa costumbre. Necesitamos corazones sensibles. Necesitamos del Espíritu. Tu presencia es mi necesidad. Al estar en el horno de fuego, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Tu presencia es mi necesidad. Tu presencia es mi necesidad. Al estar en el horno de fuego, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Tu presencia es mi necesidad. Tu presencia es mi Con reverencia quiero pedirle a los niños que salgan a su escuela bíblica mientras nosotros estamos ministrando al Señor y preparándonos para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros hoy, con ese anhelo que sobre toda otra necesidad que podamos tener, su presencia es la necesidad mayor. Amén. Cantemos una vez más. Tu presencia es mi necesidad. Al estar en el horno de fuego,
presencia es mi Señor, por favor, tú conoces nuestra necesidad. Queremos pedirte que tú hagas un milagro en nuestras vidas. Por favor, Señor, por favor, ven y encuéntranos. En el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. He estado hablando en estos días y quiero continuar hablando un poquito del tema cómo encontrar una buena iglesia para asistir. Quiero hoy hablar dos características importantes que una iglesia debería de tener para que sea una buena iglesia. Porque no todas las iglesias que hay hoy en realidad son buenas iglesias. Yo no voy a juzgarlas. Cada pastor encargado de esa grey un día tendrá que dar cuentas al Señor. Pero quiero ver dos características, por lo menos hoy, de una buena iglesia. Y voy a pedirles que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2. Yo espero que esos clamores que hoy se produjeron sean clamores de todos los que estamos aquí, de todos los que asistimos a esta iglesia, y que esos clamores no solo se queden en clamores, sino que se vuelvan acciones. Porque si solo cuando oigo un mensaje o una exhortación yo clamo y después sigo igual, ese clamor no sirve de nada. Entonces, que el clamor lo convirtamos en una acción. ¿Ya? Lo convirtamos en una acción. Y que lo que hemos clamado lo hagamos. Lo hagamos. Y espero que nos demos cuenta de cómo estamos viviendo. Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos estaban allí ellos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos
varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, pues las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Una característica sumamente importante que una iglesia cristiana genuina debe de tener es, hermanos, la presencia de Dios en medio de ella. Nosotros vemos aquí, hermanos, lo que sucedió exactamente en ese día de Pentecostés. Pero por supuesto, ellos no estaban enojados unos con otros. Ellos no estaban peleándose unos con otros. Ellos no estaban hablando unos de otros o unas de otras. No puede el Señor moverse si tú estás chismeando, mi amada hermana.
No puede la presencia del Señor descender sobre una congregación y permanecer ahí si tú estás peleando y criticando al hermano o a la hermana. La verdad, la verdad. Una característica importante que una iglesia debe de tener es la presencia de Dios. Ahora, pero Dios es omnipresente, ¿sí o no? Él está presente en todos lados. Y uno podría decir, pero Dios está presente en aquella, en aquella, en aquella, en aquella. Sí, es verdad. Dios está presente en todos lados, pero Dios no está presente con el mismo propósito en cada lugar. ¿Estará Dios en un bar? Entonces Dios no es omnipresente. ¿Está o no está? ¿Está Dios en una cantina? ¿Ah? ¿O Él tiene que salir huyendo? Si Él tiene que salir huyendo de allí, entonces ya no está allí. ¿Está o no está? Es algo que usted tiene que pensar. ¿Está o no está? ¿Usted cree que Dios no está en un bar? Sí está. ¿Qué está haciendo ahí? Juzgando a todos los que están allí, hermanos. Juzgándolos. Ahí está Él. El cabal está viendo todo lo que esa gente está. Porque si Él no está ahí, Él entonces no es omnipresente. ¿Podría Dios hacer otra tierra como esta? ¿Ah? ¿Por qué puede hacerla? Porque Él es omnipotente. Él puede hacer muchas tierras. Porque Él es omnipotente. Ahora, ¿está Dios en todos esos lugares? Sí está. Una pregunta. ¿Está Dios en el infierno? ¿Está Dios en el infierno, sí o no? Si Dios no está en el infierno, entonces ¿qué? Yo sé que este es un tema de... Nunca habíamos oído eso, hermano. Pero es que si lo vemos así, si lo vemos teológicamente, si lo vemos escrituralmente, Él está en todos lados. Pero cuando estoy hablando de la presencia de Dios en un lugar, en una iglesia, cuando estoy hablando de la presencia de Dios en una iglesia, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es? ¿No es cierto que nosotros hablamos de sentir la presencia de Dios? Yo le pregunto, ¿sintió usted la presencia de Dios hoy en la alabanza? Le pregunto, ¿qué me dice? ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano los que sintieron la presencia de Dios? A ver, ¿cuántos? Gloria al Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es la presencia de Dios, hermano? ¿Qué es la presencia de Dios? Si usted me dice que sintió la presencia de Dios y alguien que no conoce, un inconverso viene y le dice, mire, usted habla de la presencia de Dios y que la presencia de Dios se siente en su iglesia, porque ¿no es cierto que la presencia del Señor se siente en esta iglesia? ¿Sí o no? Entonces viene la persona y le dice, óigame, yo he oído que usted habla de la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir qué es la presencia de Dios? ¿Alguno se atreve a hablar? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Cómo puede usted, hermano, decirme, definirme? No que usted me pueda describir la presencia de Dios, porque es más fácil describir la presencia de Dios, pero no definir lo que es la presencia de Dios. En esta iglesia de Hechos, donde se estaban reuniendo, ahí estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, pero ¿cómo define usted la presencia de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es? La verdad es indescriptible. Solamente aquel que ha
ha sentido la presencia de Dios puede entender a otro hermano que ha sentido la presencia de Dios y le dice: es que hay algo especial aquí y que yo no lo puedo explicar. ¿Es cierto o no es cierto? Estamos hablando el mismo idioma, ¿verdad? Es verdad. Cuesta explicar qué es. Y yo lo he puesto de esta manera. Usted ha de estar de acuerdo conmigo porque no hay otra. Yo no puedo definirla, pero es ese sentir precioso que lo hace a uno acercarse más a Dios. Hermano, es ese sentir precioso que hace que yo lo ame más y que deseo consagrarme más y que quiero más de Él. Eso es. Solo aquel que la ha sentido me entiende en esta mañana lo que es la presencia de Dios. Solo aquel que lo ha sentido. La presencia de Dios en realidad es lo que alimenta al rebaño. No son las prédicas solamente, hermano, porque una prédica puede venir y ser una prédica seca. No son las prédicas en realidad las que lo alimentan a uno. Lo que lo alimenta a uno es la unción que tiene la prédica. ¿Sabe cuál es la presencia de Dios o la unción de Dios? ¿Sabe qué es? Usted puede llevarle a las ovejas, y lo vemos aquí en esta área de Nueva Jersey, en aquellos lugares donde por este tiempo los campesinos están recogiendo ¿cómo le llaman lo que le dan a las vacas y a los caballos? Que lo están recogiendo. Heno, exactamente. Y lo están recogiendo en este tiempo, y lo están recogiendo y lo guardan. Es cierto, lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto cuando hemos ido por esos lugares. Ahora bien, ¿qué prefieren las vacas o qué prefieren los caballos? ¿No es cierto que ellos prefieren estar comiendo ahí, hermano? ¿No es cierto que ellos prefieren estar comiendo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algo que tiene eso que no tiene aquello que se lo han guardado. ¿Qué es? ¿Y qué significa que está fresco? ¿Ah? Tiene agua, tiene líquido, tiene sus jugos. Oiga, pero ellas de plano, cuando es el invierno y no hay, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues aunque sea me como, pero no tiene jugo. Es un zacate seco, ¿sí o no? Es un zacate seco, es grama, es heno seco. Pero lo que en realidad los alimenta a ellos es el jugo que tiene ese pasto, el jugo que tiene ese heno. Eso, ¿y sabe qué? Eso es la presencia de Dios para nosotros. Es eso que le da el jugo. Usted siente, ¿lo han sentido? El jugo que se siente cuando uno está siendo alimentado, cuando uno está comiendo. Estoy hablando espiritualmente. ¿Usted me entiende? Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Estoy hablando de aquellos que tienen ojos espirituales, oídos espirituales y una mente espiritual. Es la presencia de Dios lo que alimenta al rebaño. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, usted puede sentirlo. Cuando la presencia de Dios está en un lugar, usted puede percibirlo. Usted dice: hay algo aquí. No lo puedo describir, pero hay algo aquí. Yo puedo decir también que la presencia de Dios es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, pero no es fabricado, no es hecho por el hombre. No es hecho por las manos humanas. Porque si es hecho por el hombre, ese sentir, entonces es humano. ¿Recuerda usted que en la Biblia hay un pasaje donde se habla de el aceite de la unción? ¿Se recuerda? ¿Nunca lo ha leído?
Está en el libro de Éxodo. ¿Cómo debía de ser el aceite de la unción? El aceite con el que iban a ungir a los sacerdotes y todas las cosas del tabernáculo era un aceite hecho especialmente para eso. Y dice la Biblia, y dice ahí cabal, Moisés dice, y nadie podrá hacer otro semejante a este, y este no será derramado sobre la carne. Ese espíritu, esa unción no viene sobre la carne, viene sobre el espíritu y aquellas cosas hechas por el espíritu. Hermano, yo quiero esa presencia de Dios en este lugar siempre. Quiero que usted se meta a buscar a Dios para que el Señor esté siempre. Hoy los clamores, Señor, no nos abandones, Señor, no te vayas. Es mi clamor también, hermanos. Que Él no se vaya de aquí. Que se vayan los que quieran, pero que no se vaya Él. ¿Sí o no? Es mi anhelo, es mi deseo. Por eso es de que hemos pedido a la iglesia, vengamos, busquemos al Señor en ayuno y oración. Hermanos, a los líderes de la iglesia deben de respaldarme y venir conmigo y estar humillados en el altar de Dios, que estemos llorando, que estemos gimiendo para que su presencia esté aquí siempre y no se vaya. Tienen que llevar la misma carga, la carga que yo llevo. Ustedes, los líderes, deben de llevarla también conmigo. Eres escogido como líder porque tienes algo especial. Entonces respalda a tu pastor, ayuda a tu pastor. Si el pastor te invita al ayuno, ven al ayuno también. Deja de estar con cosas y perezas también, hermano. Perdónenme, yo sé que está saliendo en la internet, pero no me tienen que abandonar. Si me vas a abandonar, hermano, yo tengo que quitarte como líder. Necesito tu ayuda para mantener la presencia del Señor en este lugar. Acuérdate que un leño solo no arde. Gracias a Dios que han habido líderes que han estado. Gloria a Dios por ellos. La presencia del Señor es cultivable. La presencia del Señor tenemos que cultivarla. No es hecha por el hombre. Aquí en el día de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban unánimes, estaban reunidos en el aposento alto. Allá estaban ellos en el aposento alto, todos. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba todos los apóstoles, estaban ahí, hasta creyentes nuevos, inclusive ahí estaba María, la madre de Jesús. ¿Qué estarían haciendo en el aposento alto? ¿Qué se imagina usted que estaban haciendo? Recordando, orando, hablando de cosas espirituales. Ni siquiera estaban de rodillas. ¿Cómo dice que estaban? Sentados. No lo estaban provocando, pero ahí estaban unidos. Qué precioso es estar unidos. Cuando el enemigo quiere destruir una grey, una iglesia, comienza a meter divisiones. No permitamos que el enemigo meta divisiones. No lo permitamos, porque él lo que quiere es destruir una grey, destruir una iglesia, metiendo divisiones. Entonces la presencia de Dios es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, lo cual no es fabricado por el hombre, pero sí es atraída por el hombre. El hombre la puede atraer. Una cosa sumamente importante para que Él venga es que Él vea nuestro sequedal.
cantábamos hoy. Que Él vea, Señor, estoy seco. Hay algunos que saben que están secos, pero no hacen nada para tener la presencia de Dios. ¿De qué sirve? ¿Y cómo es atraída la presencia de Dios? ¿Cómo? Usted que me está oyendo allá en su casa, usted puede atraer la presencia de Dios también a su casa. Puede atraer la gloria de Dios también a su casa. ¿Por medio de qué? La presencia de Dios puede ser atraída. No es hecha por el hombre, no es hecha por mano humana, es hecha por la misericordia de Dios. ¿Y cómo puedo atraer la presencia de Dios? Por medio de la oración y por medio de la alabanza. Óigalo bien. Y por medio de la alabanza y la adoración. ¿Qué dice el Salmo 22 y versículo 3? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Me lo pueden poner ahí? Ahí está. Pero tú eres santo. ¿Cuántos saben que Él es santo? ¿Pueden decir amén? Sabemos que tú eres santo, Señor, pero tú eres santo. Tú que habitas, tú que moras, tú que estás presente en las alabanzas de Israel. Nosotros somos el Israel de Dios. Nosotros somos el Israel celestial, hermanos. Ese somos nosotros, el Israel de Dios. Nosotros podemos atraer esa presencia de Dios a través de los cantos, a través de nuestra alabanza. Oiga lo que Jesús dijo en Juan 7. Mire, vamos ahí, Juan 7. Vaya conmigo, no se me canse. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed. Y esa palabra también es para hoy. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí. Esta es la presencia de Dios. Mire, la presencia de Dios es descrita de diferentes formas para que nosotros la podamos entender. Esto también es la presencia de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es la presencia de Dios. ¿Tienes corriendo esos ríos en ti? ¿Los tienes corriendo? ¿Aló? Ahora dice Juan, comentarista, dice: esto de los ríos del Espíritu, de los ríos de agua viva, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo no había venido. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido glorificado. Algunos entienden porque Él no había sido llevado arriba, sí, y es verdad, por eso no había venido el Espíritu Santo. Está hablando de Hechos, capítulo 2, ahora que lo entendemos. Pero dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Pensémoslo lógicamente. La palabra glorificado es la palabra griega doxazo, de donde viene la palabra doxa, de donde viene, que da origen a otra palabra, ortodoxa, ortodoxo. Y la palabra doxazo significa honrar, significa alabar, significa exaltar. Entonces el versículo dice aquí
de esta manera. Y esto dijo del Espíritu, hablando de los ríos de agua viva, dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Él dijo que lo íbamos a recibir. Los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado, no había sido exaltado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo lo exalto, cuando yo levanto a Cristo, cuando yo exalto a Cristo, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo va a venir. El Espíritu Santo va a descender, el Espíritu Santo va a caer. Es la clave para que el Señor venga, para tener la presencia del Señor. La Biblia habla de esa presencia de Dios de diferentes formas. Habla del río, que ya lo estamos viendo, pero también nos habla de esto. Mire, vamos al libro de Números, la presencia de Dios, libro de Números. Yo quiero su presencia, deseo su presencia, pero no nos quedemos solo con esa presencia. Muchos dicen, yo quiero un carro, o yo quiero una casa, y solo se quedan con el deseo. ¿Has hecho algo? Primero averigua si es la voluntad de Dios. Y segundo, ¿has hecho algo o solo te vas a quedar con el deseo? Yo quiero esa gloria, yo quiero esa presencia, pero ¿qué has hecho? ¿O es solo teoría? ¿No es cierto que lo que no cuesta se hace fiesta? Entonces, si nos cuesta, apreciémoslo. Oiga, también habla de la presencia de Dios de esta manera. Números capítulo 9, versículo 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche, la apariencia de fuego. Usted allí podía ver la gloria de Dios, ahí podía ver la nube y podía ver el fuego, y uno decía, ahí está la presencia de Dios. Pero vamos a Primero de Reyes 8. Primero de Reyes capítulo 8. Leámoslo desde el versículo 4. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se habían reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Así quedaron hasta hoy. En el arca
ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, ¿qué dice? La nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Oh Señor, danos esa gloria otra vez. Danos otra vez. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor concede los deseos del corazón? ¿Cuántos lo saben? Levanten la mano los que saben. Oh, todos sabemos. Y entonces, ¿por qué no anhelamos esa gloria? Si de verdad la anheláramos, ¿no es cierto que ya hubiera caído? Señor, ayúdanos. Y otra manera en que la gloria de Dios, la presencia del Señor es revelada, lo vemos en Hechos. En Hechos, usted ve la manifestación de la presencia de Dios en medio de esa iglesia. Solo una pregunta: ¿podrá Dios hacerlo otra vez? ¿Ah? ¿Puede Dios hacerlo otra vez o no? Hechos 4. Qué iglesia preciosa. Si usted que está en el internet, porque no creo que aquí, si usted que está en el internet ha estado sin iglesia y ha estado buscando una para asistir, mi consejo es que busque una donde de verdad el Señor esté. No aquellas donde son fabricadas. La presencia es fabricada. No. Esto no es hecha por la mano humana. Como no menciono nombres, pero usted quizá lo ha visto. Hoy en día esas nubes son fabricadas y algunas se ve humo. En serio, se ve humo, pero es el humo que sale de unos aparatos. Sí han sabido de eso, creo yo, sí han sabido. Tal vez no estoy diciendo que han ido ahí, porque si usted ha ido ahí, venga, lo vamos a orar por usted para liberarlo. Pero son esos lugares donde cuando llega la música, hermano, más parecen las cavernas del Hades que un lugar de la presencia de Dios. Como no estoy mencionando nombres, yo no estoy mencionando nombres, pero eso es lo que suele suceder ahora. Hemos cambiado el altar de Dios por el altar de Damasco. ¿Se acuerdan que un rey fue a Damasco? Un rey de Israel fue a Damasco. ¿Damasco era? Sí, creo que era Damasco. Y ahí en Damasco vio un altar. ¿Se acuerdan que vio un altar? ¿Se acuerdan de eso? ¿Han leído eso? ¿Sí? ¿Cuántos lo han leído? A ver, los que leen la Biblia, ellos sí lo han leído. Ellos sí lo han leído. Había un altarón. Y él dijo: esto quiero yo. Esto quiero yo y quiero que me lo hagan allá.
Quiero que me lo hagan allá en Israel. Era un rey de Israel, no era un rey de Judá, era un rey de Israel. ¿Y sabe qué? Pidió los planos. Y pidió que se lo fueran a hacer allá. ¿Qué enseñanza nos da eso? Él dijo, yo quiero esto que hay aquí en Damasco, que hay aquí en el mundo. Yo lo quiero llevar allá a mi iglesia. Porque se ve bonito. Se ve precioso. Y entonces todo lo que hay aquí yo me lo quiero llevar para allá. Y así lo hizo. Una enseñanza tremenda lo que nos da eso. Cómo nosotros podemos traer las cosas del mundo para meter en la iglesia. Porque como ya las cosas de Dios no funcionan, entonces hagamos algo para que aquí funcione. ¿Cuán vacíos estamos? Y es que cuando estamos vacíos, aceptamos todo lo que venga. Cuando estamos vacíos, yo quiero estar lleno de su presencia. Yo quiero que Él venga, que Él esté aquí. Yo no quiero sustituirlo a Él por nada. Pero oiga, íbamos a leer Hechos 4, ¿verdad? 4:31. Ya voy a terminar. Características que una iglesia debería de tener si es que vamos a buscar una iglesia. Yo sé que aquí no ninguno se está, por lo menos hasta donde yo sé, ninguno piensa moverse de iglesia. Pero usted que me ve por internet y usted que está buscando una iglesia y usted dice, ¿cómo puedo encontrar una buena iglesia, hermano? Una buena iglesia, pastor. Pues una buena iglesia debería de tener la presencia de Dios. Es lo primerito, la presencia de Dios. Y ya explicamos todo esto, ya no voy a volver a eso. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, ¿qué dice? Fueron llenos del Espíritu Santo. Alguno dirá, pastor, lo que pasa es que usted está viviendo del pasado. ¿Cómo quisiera que volviéramos a ese pasado glorioso? ¿Cómo quisiera? Pero ¿no se ha dado cuenta, pastor, de que también van a haber muertos? Sí, porque Ananías y Zafira murieron. Pero más era la gloria de Dios que había ahí. ¿Están conmigo, hermano? Entonces dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué? Comenzó a temblar. ¿Y qué resultado hubo? Y todos, ¿qué dice? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta que fueron llenos? Hablaban con denuedo. Y allá en Hechos 2, ¿cómo se dieron cuenta de que habían sido llenos por el Espíritu Santo? Porque hablaban en otras lenguas. Yo quiero eso. Lo quiero otra vez. Pero no es solamente para hablar en otras lenguas. Salieron de ahí, hermanos, a testificar. Es que esa presencia de Dios quita el miedo para hablar de Cristo. Pero como solo estoy viendo las características de una buena iglesia donde podríamos asistir, otra característica que debe de tener ahí en Hechos capítulo 2, Pedro menciona unas cosas muy importantes. En el capítulo 2, versículo 22 al 36, Pedro les comienza a hablar de Jesús.
Y una característica sumamente importante que una buena iglesia debe de tener, escuche bien, ¿está conmigo? ¿Qué dije? Una característica muy importante que una iglesia buena debe de tener es el mensaje correcto acerca de Cristo. El mensaje correcto acerca de Cristo. Y una de las cosas que la iglesia debe de enseñar, si es una iglesia correcta, porque muchos hablan de Cristo, muchos hablan de Jesús y dicen unas cosas horribles de Jesús. Algunos dicen que Jesús y Lucifer eran hermanos y lo predican. Mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice que Él es Dios. Mi Biblia dice de los cuales Cristo es Dios. Él es Dios. Y si es Dios, Él no fue creado. Algunos creen que Cristo fue creado por el Padre. No, señores. No, hermanos. Una iglesia genuina, correcta, bíblica, es aquella que en primer lugar enseña que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús fue creado, que Cristo fue creado. Tenemos suficientes bases para creer en la Trinidad y que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Mi tema no es la Trinidad, ahorita, no. Mi tema es cómo reconocer si una iglesia es genuina. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Hablando de Jesús, Colosenses 2:9. ¿Ya lo veo? Porque en Él habita. ¿En quién? En Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Ya concluyo. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Dios sobre todas las cosas? Cristo. Ahí dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Asegúrese que en la iglesia donde usted asiste, por supuesto a la que usted está asistiendo aquí, pues estamos predicando, estamos enseñando que Cristo es Dios. Él es Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y el único que tiene esa existencia solamente es Dios. Y si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él es Dios. Es algo que ellos quieren es destruir la fe en el Señor Jesús. Otra de las cosas importantes que la iglesia debe predicar acerca de Jesús es que Él murió por nuestros pecados. ¿Lo creemos? Él murió por nuestros pecados. Siendo Dios, por supuesto, se humanó. Y
la otra cosa es que la salvación se encuentra solamente en Él. Hechos 4. Vamos a Hechos 4, ahí donde habíamos leído antes. Once y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, solo hay un camino al cielo. ¿Cómo dije? ¿Quién es ese camino? No son las buenas obras. Usted no va a ser salvo por las buenas obras, pero debe de hacer buenas obras, porque todo el que ha nacido de nuevo tiene que hacer buenas obras, las obras de Dios, las obras del Padre. Pero usted no va a ser salvo por eso. Usted las debe de hacer porque ya es salvo. ¿Está claro, hermano? Entonces, no hay salvación, no hay otro medio de salvación. Si la gente de la India quiere salvarse, tiene que venir a Cristo. Si la gente de Arabia quiere salvarse, tiene que venir a Cristo. Estoy hablando de la salvación eterna. Tiene que venir a Cristo. No hay otro camino, hermanos, que Cristo. ¿Estamos? Y eso de las obras, Tito capítulo 3 y versículo 5. Mire cómo nos salvó Él. Tito 3:5, y aquí termino. Y si quiere póngase de pie para que vea que le estoy diciendo la verdad. Porque a veces los predicadores, ya termino. Nos llevamos como 45 minutos diciendo ya termino. Pero hoy sí, ya termino. Tito 3. Si quiere póngase de pie. Tito 3:5. ¿Qué dice San Pablo? ¿Será que Pablo no sabía? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y una cosita que le quiero asegurar es que eso que ellos recibieron en ese día de Pentecostés, esa presencia de Dios, esa unción de Dios, ese fuego de Dios, la presencia de Dios, está disponible para usted también. Porque para vosotros es la promesa, para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pero verdad que ya no le hacemos mucho énfasis a eso, porque somos superpoderosos sin la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que no lo buscamos, porque ya nos acostumbramos a vivir una vida dependiendo de la carne. Por eso es que ya no lo buscamos. Hermanos, busquémoslo. Yo necesito esa presencia. Yo no sé si usted la necesita. Yo la necesito. Sí, Señor. Yo no puedo pastorear sin esa presencia. Yo no puedo pastorear sin esa presencia. Yo la necesito. Me urge. Y urge que esta iglesia tenga la presencia del Señor. Yo soy responsable de cada uno de ustedes. Soy responsable de sus vidas espirituales. Pero tampoco los puedo estar retorciendo el brazo. Va a venir al ayuno, va a venir. Venga pues, venga, vámonos allá. Arrodíllese usted ahí, yo me voy a arrodillar aquí.
y ahí lo voy a tener arrodillado. No, hermano, es voluntario, pero tenga voluntad. Busquemos al Señor, hermanos. Se nos olvida que el texto que he estado utilizando todos estos domingos es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cuanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos, oh nube de gloria. ¿Cuánto necesitamos esa nube de gloria? Digámosle al Señor en este canto: oh nube de gloria, presencia de